Pues buenas tardes, y antes de presentar a Javier brevemente quería decir un poco el porqué de esta sesión, ¿no? Cuando ingresa un enfermo en el hospital, pues le hacemos la historia, le hacemos la anamnesis, la exploración, exámenes complementarios sofisticados y conocemos una parte de la experiencia de enfermedad de este paciente, pero sabemos menos generalmente de sus creencias, de sus preferencias, de sus valores, de sus emociones y sentimientos, y esta vivencia de enfermedad, pues muchas veces, y sobre todo en enfermos en fases de gravedad y en fases avanzadas, pues conlleva un importante sufrimiento, ¿no? Y esto es un poco de lo que vamos a hablar. En los hospitales controlamos las constantes vitales, controlamos la leucemia, controlamos infecciones, controlamos cuando podemos el dolor, controlamos a veces hasta la muerte, haciendo resucitación, como sabéis, en maniobras pero la pregunta un poco puesta de forma provocativa con el fin de despertar el interés y que le pedimos a Javier, pues era esta: controlamos el sufrimiento en los hospitales. Javier Barbero es psicólogo, trabaja en la unidad en el servicio de hematología del Hospital La Paz como psicólogo clínico. Él es doctor en psicología, magíster en bioética y muchas otras cosas, y es una persona que lleva vinculada mucho tiempo, no voy a decir cuánto porque nos conocemos hace muchísimo tiempo, en los inicios de los cuidados paliativos, y por tanto ha reflexionado profundamente sobre lo que nos va a hablar. Yo creo que cuando lo oigáis hablar, pues comprenderéis por qué la comisión de docencia le ha invitado. Así que muchas gracias por venir en tiempos de ébola, además. Muy bien, pues buenas tardes, buenas tardes. Primero agradecer la invitación, porque cada vez que le piden a uno vete a hablar de no sé qué, le obligan a sentarse y pensar. Y como las prisas nos suelen llevar a pensar poco, el tener esa oportunidad para mí es un regalo. Y el poder compartir con vosotros esta reflexión también. Cuando estaba dándole vueltas ayer a acabar de perfilar esto, y hoy mismo aquí, alguno que me he ido encontrando por ahí decía: pero Javier, hablas del sufrimiento de los profesionales, ¿no? Es decir, que acabamos siendo el muerto en el entierro, el niño en el bautizo, y ahora hablar del sufrimiento tiene que ser de los profesionales. Claro que hay sufrimiento de los profesionales. Y probablemente tienen las mismas variables de fondo que el de los pacientes. Pero tendremos que investigarlo y preguntarnos cuáles son esas variables y cómo las podemos manejar. Intentaremos responder a esa pregunta que tenemos ahí de fondo. Es una pregunta que es técnica, por un lado. Porque está la pregunta de si realmente lo hacemos, ese control del sufrimiento, y si no lo hacemos, si podemos hacerlo. Pero la pregunta también es ética. Si es que nos corresponde hacerlo o no. Si debemos hacerlo, si es una responsabilidad moral o no lo es. Y esos van a ser los dos ejes de lo que voy a intentar compartir con vosotros en el día de hoy. Antes de hablar del sufrimiento, hablemos brevemente de dolor, porque Hospitales sin Dolor fue una campaña de la Organización Mundial de la Salud. Estuvo Antonio, además, muy implicado en ella, porque era uno de los objetivos de la OMS en el ámbito europeo. ¿Vale? De hecho, están muy conectados, dolor y sufrimiento, en el ámbito nuestro hospitalario, y a veces muy confundidos. ¿Vale? Pero nos lo tenemos que preguntar, porque si hay hospitales sin dolor, o pretende ser sin dolor, a ver si puede haber hospitales sin sufrimiento. Podría haberlos, ¿eh? La condición sería de que todos los pacientes estuvieran sedados. Pero por poderlo puede haberlo. Y eso que digo de la sedación no es ninguna tontería, porque en muchas ocasiones, cuando los clínicos no sabemos qué hacer con la pregunta de uno que te dice ¿por qué me tengo que morir yo a los 43 años? Pues decimos que está muy ansioso, que está con mucha angustia existencial y mejor vamos a calmarle. Es una manera de decir: no me vuelvas a preguntar eso, que no sé qué hacer con esa pregunta. ¿Vale? El dolor es una experiencia subjetiva, todos lo sabemos. A veces oímos de los profesionales que, oye, forma parte del contrato. Si uno viene al hospital porque está malito, lo lógico es que haya cosas que duelan y habrá un poco que aguantarse, digo yo. De hecho, todos hemos escuchado alguna vez, o hemos dicho, es que este paciente es un poco quejica con la analgesia que le hemos dado. Y de vez en cuando le damos placebo sin preguntarnos si eso es éticamente correcto o no. Bueno, pues porque es una presencia muy abundante la experiencia del dolor. Y claro, nos cuesta a veces entender que si el paciente dice que le duele, es que le duele. ¿Sabéis vosotros cuál es el dolor más tolerable? El del otro. Claro, siempre el dolor del otro es mucho más tolerable, ¿no? Excepto cuando a mí me duele, ya me ocupo yo, de alguna manera, dejarlo muy claro que me duele,
y hasta ahí voy a permitir yo, o a olerme yo que alguien va a intentar darme un placer. Hasta ahí podríamos llegar. Dolor y sufrimiento están muy conectados, pero no son sinónimos. Y tienen una relación, como pone ahí, un tanto compleja. Ni el sufrimiento está necesariamente mediado por el dolor. El ejemplo de sufrimiento más palpable puede ser la muerte de un hijo. Cuando una persona tiene un duelo por la muerte de un hijo, no te atraviesa el dolor físico, aunque en algunas ocasiones tiene correlato físico, ¿vale? Por esa ansiedad que se produce, etc. Pero no necesariamente. Y del mismo modo, no todo dolor lleva necesariamente a la experiencia de sufrimiento. Cuando amigas mías me dicen, claro, yo esto no lo he podido experimentar, que un hijo deseado duele que te pasas cuando lo tienes, pero no es una experiencia de sufrimiento, o cuando el que va ganando el maratón de la Olimpiada va llegando el primero y le duele todo desde la coronilla hasta el talón de Aquiles, pero nadie diría que es una experiencia de sufrimiento cuando va a ganar la Olimpiada. Ahora, es cierto que suelen estar muy correlacionados, y lo que dice la literatura es que el dolor suele ser un importante antecedente del sufrimiento. ¿Cuándo? Cuando está fuera de control, cuando es abrumador, cuando es más crónico que agudo, por lo tanto tú no ves que haya posibilidad de que se solvente, o cuando le atribuyes un significado horrible. Es decir, si se sale de esta sala con dolor de cabeza por lo palizas que he sido, tienes una atribución normalizada. Si lo que has tenido hace 1 año y medio es un tumor cerebral y ese dolor de cabeza lo asocias a la posibilidad de una recidiva, probablemente esa atribución acaba generando más sufrimiento. Frente a estas cuestiones ha habido 3 actitudes históricas que siguen estando muy presentes, lo que pasa que con menos probablemente intensidad. Hay una actitud que es el dolor como desgracia. Viene de las culturas primitivas. Recordáis el libro de Job famoso, en el que si tú estás enfermo, si estás sufriendo, algo habrás hecho, y si no tú, tu familia, se decía, ¿no? Se había caído en situación de pérdida de la gracia divina. Bueno, pues todavía en nuestra cultura se sigue pensando que determinadas dolencias tienen que ver con determinadas conductas, lo cual en algunos casos sí que es cierto. Es decir, determinados problemas hepáticos tienen que ver con el deporte de levantamiento de vidrio. Lo conocen ustedes, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay una correlación que es bastante habitual. Pero de fondo viene que las personas necesitamos buscar una causa a las cosas. Luego va pasando el tiempo, ya no es una cuestión de desgracia, sino que es una cuestión de desorden, porque se supone que hay que llevar una determinada vida ordenada. Esto lo decían claramente toda la cultura helénica, lo que es el physis, la naturaleza, el mantenimiento del orden en la naturaleza, y con lo cual determinadas conductas no naturales o antinaturales acababan generando también, bueno, pues problemas, ¿no? Luego ya con la llegada del cristianismo, eso también se le da un ingrediente positivo, ¿vale? Y al final la cultura moderna lo que habla es que hay un objetivo en una sociedad bastante hedonista, que es la dicha, que es la felicidad asociada con el placer, y entonces la enfermedad lo que te trae es una pérdida de eso y desde ahí una insatisfacción, ¿vale? Pero al final siempre es una búsqueda de razones. De hecho, una de las expresiones más claras de sufrimiento es cuando los pacientes nos preguntan ¿por qué? ¿Por qué me tengo que morir a los 43 años? ¿No? Porque no encuentras una lógica. De hecho, desde el punto de vista psicológico, en esa búsqueda de lógica acaba habiendo mucha culpa, mucha experiencia de culpa. ¿Será que he hecho algo? Muchos pacientes hematológicos me preguntan, oye, esta leucemia aguda, ¿habré hecho algo? Porque yo tengo una vida normalmente sana, te dicen, están dándole vueltas de que algo tiene que ver con lo que tú has hecho. La visión tradicional de todas estas cosas, seguimos teniendo pacientes que siguen influyendo, ¿no? Porque de alguna manera hay unas, vamos a ver, nuestra cultura, que es una cultura que proviene del ámbito judío-cristiano, acaba asociando que la capacidad de soportar el sufrimiento es una virtud. Eso lo hemos visto mucho en los mayores. Mayores nuestros, muy estoicos, con unas vidas poco dadas a lo placenteros y además pues viviendo desde una austeridad importante, porque de alguna manera eso es lo que toca, porque por cultura o por momento social les tocó, ¿no? De hecho, todavía para algunos mayores quejarse del dolor es algo vergonzante. No le pidas al médico. Lo que hay que hacer es aguantar un poquito. Vas a estar todo el día, dicen en ocasiones los familiares a los pacientes, ¿no? Todo esto va a acabar teniendo
consecuencias prácticas en la petición de ayuda y en la oferta de ayuda nuestra. Lo que parece que está claro, y esto ahora veremos toda la cuestión del manejo del sufrimiento, pero en el manejo del dolor, afortunadamente, ya tenemos mucha más los clínicos, ¿no? Mucho más sentido de la responsabilidad, que también nos toca a nosotros intervenir sobre ello. Es decir, que el cirujano ya no sirve que ponga en la historia clínica al terminar la operación nolotil y dolor, que tienes que hacer una evaluación a fondo, que tan importante es que tú gestiones la patología como el síntoma doloroso en este caso, ¿no? Pero hace 20 años no había esa conciencia, ¿no? Para nada, y hoy todavía nos seguimos encontrando algunos problemas y algunos problemas serios, ¿no? Y además con unos argumentos tremendos, ¿no? Este señor que ha venido aquí, ha venido a curarse de ese problema que tiene. Si le duele, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo hemos curado, ¿no? Bueno, pues ya está. Qué fácil es decirlo de otros, ¿verdad? Excepto cuando te toca contigo. Bien, tenemos una responsabilidad ética muy clara. No es una cuestión simplemente recomendable, sino que tiene un carácter obligatorio el poder intervenir con criterios de buena práctica clínica ante el estímulo doloroso. Todo esto acaba teniendo que ver en cómo somos capaces las personas de incorporar nuestra visión de la jugada a eso de ser enfermo, de estar enfermo, ¿no? De hecho, ya sabéis que los anglosajones suelen diferenciar entre disease y illness, por otro lado, donde hay una parte que es como mucho más objetivable, que tiene que ver más con lo biológico como tal, ¿no? Estudiar la patología, hacer el diagnóstico diferencial, pero luego hay otra versión que tiene que ver con los aspectos más subjetivos, más de preocupación del propio paciente y cómo vive esa experiencia única. Es decir, nosotros, cuando hablamos en las sesiones y se dice esta es una leucemia aguda mieloide, lo que hacemos es buscar los datos de cuáles son las leucemias parecidas para hacer una intervención adecuada. Pero claro, Pedro es la leucemia de Pedro, ¿no? Y él vive de una determinada manera las cosas y desde ahí nos está haciendo un tipo de petición. De hecho, en las sesiones clínicas, cuando solamente se aborda o fundamentalmente la salud biológica y se contempla tan poco la salud biográfica, eso ya está indicando una manera de entender la enfermedad y una manera de entender el ser humano que viene al hospital. Dime cómo lo haces, que son maneras de inteligir qué es lo que hay de fondo. Yo tengo compañeros, hematólogos, que les molestan determinados comentarios míos sobre los pacientes, como que no viene al caso en la sesión clínica, como que es una pérdida de tiempo para el objetivo fundamental, que es el diagnóstico diferencial y el tratamiento adecuado de la leucemia. Es decir, como si fueran incompatibles. Eso es lo que llama la atención. Porque yo puedo entender una focalización diferencial de la mirada en un equipo interdisciplinar. Lo que no se puede entender es que sea una focalización exclusiva sobre un ámbito concreto. Yo no exijo solo el ámbito de lo biográfico. Yo lo que digo es que tienen que estar suficientemente combinados, vinculados, y depende en qué momento priorizados. Porque si ese paciente tiene 2 semanas de vida de pronóstico, habrá que priorizar probablemente, además del control de síntomas, el que él pueda, si quiere, despedirse de su gente y si quiere hacer un cierre de su círculo biográfico que probablemente él necesita, o por lo menos se lo deberíamos de ofertar. Y ahí tenemos dificultades los clínicos para mirar para otro lado. Pero ¿qué es eso del sufrimiento? Si yo os hiciera una... Oye, ponedme en un papelillo, en medio folio, ¿qué es eso del sufrimiento? Probablemente habría tantas definiciones como personas. Por cierto, ¿hay alguien en la sala que no haya sufrido nunca? Bueno, veo que sois como los de Madrid. En esto, por lo menos. En esto, ¿no? En otras cosas ya sabéis que anda la cosa muy revuelta, ¿no? Pero en esto veo que habéis sufrido como todos los de Madrid. Los de Madrid tenemos además sufrimientos añadidos en función del consejero de Sanidad. No vamos a dar muchos datos ahora, pero yo me deshago 2 minutos y esto ayuda también a la satisfacción del ponente. Bien. Obviamente el sufrimiento va más allá de un estado emocional negativo. Tiene muchos tipos de malestares y no todo malestar es un sufrimiento. Pero es importante que nos preguntemos algunas cosas, porque sí que es una experiencia universal, todos los que estamos aquí hemos sufrido, todos los que estamos aquí vamos a sufrir, ¿vale? Por eso es importante que contemos, no es sinónimo de dolor, nos lo encontramos diariamente, pero nos lo encontramos en el señor que está ingresado y nos lo encontramos en el compañero, y en la señora de la limpieza, y en nosotros mismos.
y a veces se presenta como algo intangible. Claro, una de las dificultades que tenemos es que la experiencia es común de todos. Si no profundizamos en las variables que hay comunes, difícilmente podemos diagnosticarlo y difícilmente podemos intervenir sobre ello. Los médicos siempre nos habéis enseñado en eso, nos habéis enseñado que tú puedes gestionar una cosa si le pones el nombre adecuado y lo diferencias de otros, y eso es importante. Y en la experiencia de sufrimiento probablemente también. Bien, vamos a empezar hablando de lo que yo llamo sufrimiento como problema. Es un sufrimiento evitable, ¿no? Es decir, si aquí hay una persona que está ingresada y que te dice llevo 4 días ingresado y no han venido a verme mis hijos, probablemente tiene un punto de sufrimiento importante, pero de la misma manera si le habéis dicho nos tememos, don Manuel, que esto es una recidiva, ¿vale? Entonces, esa experiencia subjetiva que tiene la persona tiene por un lado elaboración cognitiva, y esto es importante. Tened en cuenta que en muchas ocasiones sufrimos más por cómo pensamos la realidad que por la propia realidad. Y si no, les pregunto a los padres del lugar, con esa hija adolescente que te ha dicho a los 14 años que iba a llegar a las 9:30 y son las 10:15 y no ha aparecido. Y la llamas al móvil y se lo deja en casa. La muy. ¿Vale? Y empiezas a darle vueltas y luego al final te llama, oye, que me he entendido con fulanita que no sé qué, y vale, ya está. Pero la madre, los padres no, porque miramos para otro lado, ¿no? Pero la madre ha estado 3/4 de hora al borde de un ataque de nervios. Es decir, piensas la realidad de una manera que te hace sufrir. En ocasiones está muy justificado. Es decir, cuando yo ayer estoy en el Hospital Carlos III interviniendo con el personal que se va a poner vestidos de serenitas o de marcianos para entrar a la habitación de Teresa, y me dice una de las enfermeras que lleva 4 meses como enfermera y va a entrar por primera vez, pues obviamente tiene motivos suficientes para estar preocupada. No solo en función de lo que piensa, porque la que está en la habitación es una compañera de ella con una enfermedad mortal. Y ahí habrá que ver cómo gestionamos esa manera de pensar. Y de hecho trabajamos estrategias cognitivas que le ayudaran a afrontarlo, a poder gestionar su miedo. Lo más importante de la intervención que hicimos es ayudarle a validar el derecho que tiene a sentir miedo. El derecho que tiene a sentir miedo. Y la responsabilidad que tiene de gestionarlo adecuadamente. Pero lo primero es validar el derecho. Solo faltaba que no pudieras tener miedo, experimentarlo y expresarlo, ¿no? Para después poder ver qué hacemos con ello. Además, tiene un estado emocional negativo, esa experiencia de sufrimiento. Y aquí os propongo una definición que trabajamos en su momento con uno de mis maestros, Ramón Vallés, de aquí de Barcelona. Es de los jóvenes más lúcidos con 83 años en este país. Si lo conocéis, bueno, luego además es más tierno que el día de la madre. Yo ya le he dicho que sería interesante que no fuera inmortal. O sea, que fuera inmortal. Me dice que eso es bastante complicado. Digo, pues bueno, hazte eterno, ¿no? Allá andamos, a ver si negociamos. Ramón Vallés es un hombre súper lúcido que nos hizo, bueno, trabajando con él, se hizo esta propuesta. Ahora que vamos a leer la definición, pensad vosotros inicialmente en una situación que haya sido de sufrimiento para vosotros. A ver si cuadra con este enfoque, ¿vale? Una persona sufre cuando acontece algo que percibe como una amenaza importante para su integridad, biológica o biográfica. Una amenaza importante es, oiga, usted tiene un cáncer. O nos acaban de decir que a su hijo le ha atropellado un camión. Y eso te rompe tu integridad biográfica. Pero dice, y al mismo tiempo cree que carece de recursos para hacerle frente. Claro, si a mí me dice, si yo empiezo con un dolor fuerte en una zona por aquí, y al final es una apendicitis, eso es amenazante para mi integridad biológica, porque si no se interviene, acaba siendo una peritonitis, una perforación, no sé qué. Eso se le llamaba alcohólico miserere, ¿no? In illo tempore. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que espero que aquí alguien del Hospital de Sant Pau, que sea gente de bien, me lleve a la urgencia. Es decir, que tengo recursos para hacer frente a la amenaza. Por tanto, el sufrimiento probablemente es pequeño. Pero si tengo la misma amenaza estando en el desierto de Kalahari, con único compañero de un camello y no de los de cannabis, que podría ayudar para algunos síntomas,
Si uno de vosotros y a 200 kilómetros de la población más cercana, pues el nivel de sufrimiento sería muy intenso. Lo digo porque aquí ya nos da alguna clave. El sufrimiento no solamente tiene que ver con la amenaza, sino con los recursos de afrontamiento de la amenaza. No es lo mismo si tú eres una mujer viuda y tienes la amenaza de que tu hijo ya lleva 2 años repitiendo curso, no es lo mismo si eres viuda o estás casada y tienes a tu marido como recurso para poder hablar sobre ello. Y tendremos 1000 ejemplos cada uno al respecto. Lo importante de este tipo de definición es que nos habla de dónde poder intervenir. Un paciente aquí ingresado tendrá estímulos somáticos amenazantes, estímulos psicosociales también, pues que no viene a ver de sus hijos, que comentábamos antes, interaccionan entre ellos, uno percibe una amenaza, se siente más o menos impotente frente a ello y todo ello en un estado de ánimo. Y esto nos permite, bueno, fijaos que aquí he puesto, es el mismo esquema tanto para enfermo como para familiar, como para profesional. Esto lo he hablado muchas veces con Antonio cuando nos centramos en el ámbito de los paliativos. La experiencia de sufrimiento del paciente está muy correlacionada con la experiencia de duelo de los familiares o con la experiencia de burnout de los profesionales. Es decir, los profesionales ahora del Carlos III de Madrid, cuando se tira de bolsa de auxiliares y se llama a 20 y 18 deciden no ir, es porque tienen una experiencia de sufrimiento muy importante, porque sienten que el factor de amenaza del ébola es mucho más fuerte que los recursos que ellos tienen, internos o externos, para gestionarlo. ¿Vale? ¿Qué nos permite esto? Nos permite plantearnos cómo controlar. Fijaros que el título de la ponencia era si podemos controlar o no el sufrimiento, ¿no? Entonces, aquí aparece el término control, que es muy importante. Si tú tienes control de las amenazas, puedes gestionarlas. Lo contrario de la controlabilidad es la indefensión, la impotencia. El pensar que hagas lo que hagas no va a servir de nada. De hecho, eso sabéis que lo saben muy bien nuestros políticos. Lo saben muy bien porque el mensaje que nos dicen es: esta es la única política que se puede hacer. Como estamos en Europa, pues lo único que se puede hacer es A, B y C, y no plantees D, E y F. Es el mensaje de la indefensión. Todo esto es tan grave, tan grande, tan no sé qué, tan inmanejable, que lo que nos toca propiamente es simplemente ir aguantando y adaptarnos a ello. Bueno, pues la mejor manera de pelearnos contra el sufrimiento evitable es generar herramientas de control. Por ejemplo, cuando un paciente está muy paranoico con el tema del control del dolor, estando hospitalizado, dice: ya, le habéis dicho a la enfermera que cada 8 horas me ponga no sé qué, pero han pasado 8 horas y 20 minutos y aquí no viene la enfermera. Claro, la enfermera está liada con no sé qué, que ha pasado una crisis tal. Pues es un paciente que tiene mucha necesidad de control. Te llegan los de la unidad del dolor, le colocan esas maquinitas donde él mismo puede ir dándole y ya no está dependiendo de que se acuerde de una enfermera. Estás dando herramientas de control, en este caso de la propia persona, ¿no? Fijaros si tenemos posibilidad de manejarlo. Vamos a ver algún tipo de intervención para este sufrimiento como problema. Primero, reduciendo o haciendo desaparecer la estimulación psicosocial desagradable, ¿no? Si resulta que esos hijos se llevan 4 días sin venir a verle, bueno, pues gestionas con el trabajador social, o llamas por teléfono, te enteras un poco y consigues que eso se pueda medio arreglar. O la reducción o desaparición de la estimulación biológica, una buena gestión del estímulo doloroso, cambios posturales en condiciones, etcétera, etcétera. O la disminución de la percepción de amenaza, porque en ocasiones, como decíamos antes, la experiencia, o sea, lo que tú piensas sobre la realidad no está acorde con la realidad, sino que es una desproporción de mirada, ¿no? Otra de las maneras que tenemos de intervenir es incrementando en sí mismo el sentimiento de controlabilidad, dando esas pautas, poniendo esa máquina para que los opiáceos los puedas gestionar, y de otras muchas maneras. O enseñando estrategias para reducir el estado de ánimo ansioso. Claro, porque en una amenaza que tú sientes, si tu estado de ánimo habitual es sereno, se gestiona mucho mejor si el estado habitual es depresivo, ¿vale? Y luego además fomentando contextos más estimulantes, más variados, menos depresógenos. Ayer Teresa, esta Teresa que sale todos los días, nos pidió que le lleváramos el hola, lo cual es un buen dato, porque lo que está diciendo es: necesito ver de la vida algo más, que en esta habitación, la que llevo varios días,
y que además solo veo entre marcianos. ¿Vale? Claro, cuando nos plantea eso, ¿qué hacemos? Porque ahora, la revista que compres habla de Teresa y de Ébola, y habla de Excalibur, al que han ajusticiado, y que ella todavía no lo sabe. Y no lo sabe, primero porque no estaba para conversaciones, y ahora ha empezado a preguntar, y su marido, hablando con los psiquiatras y con nosotros, se pensó que está tan inestable, y también emocionalmente, que para ellos Excalibur es alguien muy importante, es una pareja sin hijos, y con ese perro de toda la vida, súper cuidado, pues no se le contó una mentira, pero sí que se le dijo que había salido de casa porque había que vigilar ese asunto y no sé muy bien cómo está, le dijo el marido por teléfono, porque el marido también está ingresado en vigilancia. ¿Vale? Pero claro, lo que está buscando es un contexto más estimulante con lo de Lola. ¿Y qué es lo que hicimos? Censura para Lola. ¿Quién me lo iba a decir aquí? Censurando Lola. Con la conclusión, además, que no tenía ningún sentido si aparecía alguna de las noticias en la revista romper la hoja porque se hubiera dado cuenta. Y entonces siempre, ¿veis algo de lo cognitivo? Siempre te acabas poniendo lo peor. ¿Por qué me han quitado esta hoja? ¿Vale? Afortunadamente, Lola, que nos llegó ayer, no tenía esto y esta mañana se lo habrán pasado adecuadamente. No le hemos dicho nada, que también hay revistas que disminuyen el nivel intelectual, pero eso es otro tema que tampoco vamos a entrar, ¿no? De parca y cosas así, ¿no? El humor es fundamental para la gestión del sufrimiento, porque ayuda, entre otras cosas, a relativizar cosas que a veces no puedes controlar, pero puedes manejar de otra manera. Bien, pero además de ese tipo de sufrimiento, hay otro, que es un sufrimiento existencial, que tiene que ver con la condición humana, con ese homo patiens. En catalán es diu patir, ¿no? Homo patiens, que estáis más conectados con la raíz latina que en castellano. Y que tiene que ver con una palabra que utilizan los filósofos, es un arcaísmo, que es la palabra de liminaridad. La liminaridad tiene estas dos acepciones de vivir limitado, con limitaciones, y de vivir al límite. Y la enfermedad nos coloca con nuestros propios límites. Nos lo pone delante de la cara. Pero es que además te coloca delante de la cara esos límites que forman parte de tu condición humana. Si tú a un niño recién nacido le sueltas hoy en las montañas del Vallés, ese niño se muere en 4 horas. Tú sueltas a un perrito y se busca la vida. Somos enormemente frágiles. Fijaros que a nuestra naturaleza lo que hacemos es cultivarla. La palabra cultura significa cultivar la natura. Entonces, ¿qué hacemos cuando un niño nace? Le damos cariños, medicaciones, lavados, afectos, encuadre. Le vamos poniendo capas para que pueda su fragilidad, de alguna manera, crecer dentro de esa fragilidad. ¿Qué pasa cuando somos mayores? Cuando estamos ya... De hecho, los geriatras, si hay aquí algún geriatra, tienen la categoría de anciano frágil, la categoría diagnóstica, ¿no? Pues que cuando ya no trabajas y el prestigio profesional no sirve para nada y además cobras menos de la pensión y además tu cuerpo se va medio cayendo, de repente tu naturaleza frágil vuelve a hacerse evidente. ¿Qué pasa en cuidados paliativos? Que lo que Antonio y yo lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Que lo que te encuentras es la condición humana desnuda. Pero es condición humana, y yo no estoy diciendo que sea negativa, ¿eh? De hecho, nos pasamos huyendo de nuestra condición. Eso es una de las cosas más terribles de nuestra cultura. En otras culturas no lo hacen así, ¿eh? Como que asociamos que los límites y la fragilidad son necesariamente negativos. Y no lo son necesariamente. Otra cosa es qué funcionalidad le damos y cómo somos capaces de ponerlo en valor. Como me dijo un día una persona mayor, que había sido un tipo siempre de los de deprisa, ¿no? Y decía, ahora estoy valorando no solo a dónde llego, sino el viaje. Claro. Y estoy empezando a disfrutar del viaje. Cosa que antes no sabía hacer. Claro, la cuestión es qué hacemos con los pacientes que tienen un sufrimiento de este tipo y el sistema no nos ha dado herramientas porque no es un problema a resolver, es una condición a acompañar. El problema, o sea, cuando alguien está planteando por qué me muero yo a los 42 años o por qué se muere mi hijo por una leucemia,
de 11 años no es un problema a resolver, ¿eh? ¿Y ahí qué hacemos? Ahí podemos controlar ese sufrimiento. Podemos acompañar ese sufrimiento. Y luego veremos algunas estrategias que son enormemente útiles y probablemente tenemos la responsabilidad de saber manejarlas. Pero igual que tú tienes la responsabilidad como internista en saber manejar determinados fármacos para determinadas infecciones, ¿vale? Claves para acompañar algunas, cuando no podemos resolver, podemos acompañar personas, generar procesos de búsqueda. Claro, cuando alguien te está diciendo por qué se muere mi hijo con 11 años, que tú no tienes respuesta, sí que puedes acompañar en que en ese proceso de búsqueda él vaya haciendo esa búsqueda de sentido que en sí misma ya está hablando de sentido. Vamos a ver, un hombre deja de ser hombre, un ser humano deja de ser humano cuando ya no es capaz de formularse preguntas. Benedetti lo decía muy bien. Yo puedo creer en un mundo sin respuestas, lo que no puedo creer es un mundo sin preguntas. Y hay gente que está muerta biográficamente porque ya no es capaz de reconvertir las preguntas, ¿no?, cuando está muy angustiado. Nuestra tarea de acompañamiento es ayudarle a que pueda generarse ese proceso de búsqueda para no huir de las preguntas. ¿Vale? Bien. Por otro lado, es que ese sufrimiento, que no solamente viene aparejado con la enfermedad, sí que está muy vinculado a la enfermedad. Es decir, aquí, en cada paciente que haya, hay una experiencia de sufrimiento añadida en función de la enfermedad, que añade un plus a la experiencia habitual. Pero a la inversa también, hay experiencias de sufrimiento que pueden llevar a conductas que generan enfermedad. Claro, cuando una persona, por la cuestión del duelo de un hijo, decide que ya no come, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay fracaso multiorgánico. Con lo cual, están muy vinculados. Y los profesionales no podemos mirar para otro lado. Yo creo que forma parte también de nuestra responsabilidad. Bien, tenemos dos grandes riesgos. El primero es, yo a muchos clínicos les oigo esto. Vamos a ver, Javier, si tú dices que hay mucho sufrimiento que forma parte de la condición humana, el objetivo será adaptarse a las circunstancias que te traen ese sufrimiento y por tanto aprender a convivir con él. Pero este no es el objetivo de las profesiones sanitarias. No entra dentro de la cartera de servicios del sistema. ¿Qué me pides a mí si yo soy cirujano? Si soy traumatólogo, soy internista, soy pediatra, ¿qué me pides a mí? A mí el sistema me pide diagnosticar y tratar. Y además en la ley 41/2002 me pide informar, que cada día se van inventando más cosas. Ya le digo que en la próxima ley meteremos baza para que además te pidan comunicarte bien, a ver si pronto te enteras, coño. Pero legalmente, diagnosticar, tratar, informar y un poquito más, eso de acompañar, ¿cómo que eso forma parte de mi responsabilidad? Pues tenemos profesionales que se centran en eso. El caso paradigmático es House. House el primer día lo dijo, de la serie. Qué pena que tenga que ver a los pacientes para hacer los diagnósticos. Porque, entre otras cosas, el paciente, por definición, es un mentiroso. Porque defiende intereses particulares. De la marinera, ¿eh? Y luego, como es muy fino diagnosticando, bueno, es otro tema. Otro día hablamos de House, que yo siempre puedo lo veo, porque me parece que están los guiones hechos de maravilla. El segundo riesgo, gente que dice que hay sufrimiento, vamos a por ello. Pero claro, vamos a por ello es desde mí, que soy médico, que lo que sé fundamentalmente es diagnosticar y tratar. Por tanto, a veces se acaba cayendo en una oscilación terapéutica, en una medicalización del sufrimiento, como algo que puede ser curado. Y esto tiene que ver a veces con nuestra omnipotencia. A ver, yo veo profesionales muy beneficentistas, o sea, que quieren hacer el bien de los pacientes sin duda alguna, que la manera que tienen de resolver el sufrimiento del otro es diciéndole, venga Manolo, no pienses en ello, si lo que hay que hacer es pensar en positivo. Que se te está muriendo el hijo, bueno, tienes 3 más. Y se lo dicen de corazón. Se lo dicen de corazón, ¿eh? E intentan tener esa intervención para intentar calmarle. Pero claro, o sea, no es una buena... Claro, al final acabas sedándole sin consentimiento. En paliativos le hemos dado muchas vueltas a ver eso de sedar sin consentimiento, porque en nuestra sociedad
Española de Cuidados Paliativos dice que el consentimiento puede ser implícito. Bueno, implícito en función de qué, cómo lo evalúas, cómo lo... De hecho, un buen protocolo de sedación ha de preguntarse necesariamente si esa decisión clínica tiene que ver con la angustia del clínico. No va a ser que al final sea porque nosotros necesitamos huir de determinadas cosas. ¿Vale? Bien, ante ese sufrimiento inevitable, como dice un buen amigo común, Marcos, dice, no estamos para que nos sufra, porque a veces es imposible, es que estamos porque sufre. Entonces, lo que nos preguntamos es saber qué hacemos con todo. Y ahora vamos a la cuestión del control. Fijaros la expresión, control de síntomas, ¿no? Claro, se supone que nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir el sufrimiento del paciente. Y al otro le convertimos en víctima a veces de unas falsas promesas o generando unas expectativas. ¿Dónde ponemos el locus of control que decimos los psicólogos? ¿Dónde está? ¿Está en el paciente? ¿Está en el sistema? ¿Está en los profesionales? ¿Está en los protocolos? Claro, ahora mismo con toda la crisis del ébola, la sensación que da es que el locus of control está en los protocolos. Y la gran pregunta es si son los adecuados o no. Bueno, probablemente el lugar de control no solo está en los protocolos. Porque, entre otras cosas, los protocolos no te hablan del perfil concreto emocional para gestionar determinadas cosas que están muy vinculadas al miedo. Lo que te dice es que qué tipo de mascarilla te tienes que poner y qué tipo de no sé qué. ¿Me explico? O sea, que la cosa va normalmente mucho más allá de todo eso. ¿Vale? Pero la idea de control tiene que ver con unas cuestiones de cómo manejamos el poder en la relación terapéutica. De hecho, nos cuesta muchísimo que haya pacientes que asuman determinadas decisiones que nosotros entendemos que le puede generar más sufrimiento. Os pongo un ejemplo de hace unos días. Un chaval de 16 años, yo trabajo en hematología, por tanto llevamos también lo de coagulopatías, hemofílico, que este chico todavía no se pincha solo, porque, bueno, una serie de dificultades, tenemos chavales que se pinchan a los 9 años solos, ¿vale? Pero por las razones que sean, le siguen pinchando los padres, ¿no? Y entonces, pues se había planteado una de estas excursiones del instituto, donde se iban ya a final del bachiller, una semana fuera. Y entonces él dice, vale, yo no me pincho, pero pues no me llevo el factor y asumo el riesgo. Claro, todo el mundo al borde de un ataque de nervios, los primeros los padres. Y yo lo entiendo, y los clínicos también. Pero la cuestión es que si gestionamos el poder de una determinada manera y nos sentamos con él a deliberar con respecto a sus objetivos, sus miedos, sus dificultades, sus expectativas, etcétera, etcétera, a lo mejor podemos resolver mejor la cosa que si entramos en él. Esto se dice aquí, bueno, la expresión típica, ¿aquí quién es el médico? ¿Lo habéis oído alguna vez? A mí me suena. ¿O aquí quién es el profesional? Como decimos los psicólogos cuando hemos trabajado con personas con problema de drogodependencia. Y cuando tú le dices, yo creo que lo que está indicado es un centro de internamiento, 3 meses de deshabituación para no sé qué, y él dice, es que yo creo que sería mucho mejor para mí un centro ambulatorio. Aquí, ¿quién es el psicólogo? ¿Quién es el que sabe estas cosas? Acaba siendo un ejemplo. Yo no digo, vamos a ver, toda decisión clínica tiene 2 patas, la indicación y la elección. Nosotros ponemos la pata de la indicación técnica, porque de eso tenemos experiencia, preparación, estudios, etc. Pero estamos con una biografía de una persona que también quiere su lugar de control. Y que, por tanto, en el manejo de su sufrimiento, tenemos que preguntarnos cómo gestionamos el poder. Que la bata blanca, de por sí, y la institución, de por sí, ya están generando poder. Si no es malo eso de tener poder. Si la cuestión es cómo lo gestionas. Esto se lo voy a escribir al consejero de Sanidad. Para que le dé un poco vuelta por lo de los másters a la hora de los trajes. ¿Vale? Sufrimiento y responsabilidad moral. Claro, porque uno dice, si técnicamente lo podemos abordar, pero ¿hasta dónde tengo yo la responsabilidad? Vamos a preguntarnos algo acerca de la cuestión ética. Nos vamos a hacer estas 3 preguntas. ¿Es algo bueno el sufrimiento? ¿Qué opinan ustedes?
Porque hay mucha gente que dice, hombre, te ayuda a crecer. Y a veces en la experiencia personal de algunos, después de haber pasado determinadas crisis, dice, hombre, pues he salido fortalecido. Claro, eso es una cosa, y yo a ninguno de mis pacientes le recomiendo, vamos a ponernos en otra crisis, hombre. ¿Vale? Pero la pregunta, en muchos lugares, como que la experiencia de sufrimiento, pues eso, te ayuda a ser más adulto y esto. Vamos a ver, y vamos a ver dónde está esa responsabilidad. Dice, ¿es algo bueno el sufrimiento? Yo creo que radicalmente no. Pero aquí tenemos que estar muy atentos a una cosa que se llama realismo moral. Realismo moral lo que dice es que acabamos dando la categoría de bueno a algo que es. En los años 70 era bueno, normal, que el Partido Comunista estuviera legalizado. Porque era lo que había. Entonces no había un balance crítico mayor. En muchas ocasiones hay muchas cosas que estamos haciendo mal en los hospitales, pero la costumbre le da una categoría de bondad. El argumento de que siempre lo hemos hecho así, lo que está diciendo es que la realidad la santificamos. Y claro, el hecho de que exista el sufrimiento no significa que sea bueno. Inclusive que sea un sufrimiento en ocasiones inevitable. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad moral? En el sufrimiento propio y en el ajeno. No solamente en el del paciente, sino también en el nuestro. Por ejemplo, en todo el tiempo que hemos estado en Madrid estos últimos meses antes del verano con la marea blanca, una de las cuestiones que había de muchas reflexiones, no podemos quedarnos instalados en la queja. Hay muchas personas que están instaladas en la experiencia de sufrimiento. Seguro que todos tenéis alguna tía o alguna de los mayores, que hay gente a veces mayor que están como muy instalados allí, que no salen, ¿no? En su papel de viuda, en su papel de... Yo recuerdo cuando con los afectados del 11M en Madrid, yo estuve trabajando con algunos para prepararles para el juicio, porque era entrar en una sala donde estaban los potenciales asesinos de tu hijo, ¿no? Y eso pues no es fácil, ¿no? Pero claro, el ser víctima de un atentado te da un lugar en el mundo. Patético, durísimo, pero te da un lugar, ¿eh? Y hay gente con muchas vidas grises que no tiene ningún lugar en el mundo, no siente que tiene un lugar en el mundo. Y a veces el lugar en el mundo es ser el que está enfermo. Y por tanto, los psicoterapeutas, de vez en cuando tenemos que gestionar esto para trabajar con las personas si quieres tú seguir instalado en ese lugar. O si puede haber lugares alternativos menos dolorosos. Lo mismo con los profesionales, ¿eh? Que en ocasiones, como el problema siempre de la dirección, nos instalamos en la queja y no hay una búsqueda de alternativas real. Por tanto, ahí tenemos responsabilidades, en el fondo es para humanizar o deshumanizar la vida, que ese es como el eje ético más importante. ¿Puede ser admitido en determinadas circunstancias como mal menor? Pues yo creo que sí. ¿Sabéis quién me lo ha enseñado esto? Bueno, me lo ha enseñado mucha gente, pero esta semana me lo ha enseñado la hermana Paciencia. ¿Sabéis quién es esta mujer? Os lo cuento un poco porque algunos lo habréis leído. Cuando los dos misioneros de la Orden de San Juan de Dios fueron repatriados, sobre todo cuando vino el primero, Miguel Pajares estaba trabajando con la hermana Paciencia, es que se llama así, no es que sea una mujer con mucha paciencia, se llama así. La hermana Paciencia y las otras religiosas más y tal, y Miguel Pajares peleó mucho para que se la pudiera repatriar, y le dijeron que no. ¿Por qué? Porque es guineana, no es española. Vale. Eso queda ahí, se la deja. Ella en alguna entrevista ha contado en qué lugar queda, que es en una especie de pseudo-hospital que se llama Elba, donde sobrevive únicamente el 10%, en condiciones, pues por ejemplo, de un baño para 59 pacientes. Y a partir de ahí, imaginaros, ¿no?, de las condiciones de todo. Bueno, esta mujer milagrosamente sale adelante. Esta mujer sale adelante y desde el sistema la pedimos que venga a donar los anticuerpos a Teresa. Y viene. Es una mujer nacida en Guinea que decide estar en Liberia 8 años cuidando enfermos de ébola, que ella enferma y del país que le dicen que no la repatria,
dándole un poquito, teóricamente, posibilidades allá adelante, viene a ese país a donar los anticuerpos. Esta mujer ha admitido como mal menor el hecho de sufrir el riesgo de infectarse de ébola en su momento, de pasarlas muy canutas, asumido libre y voluntariamente y para acompañar a otros que sufren. Es una consecuencia inevitable de su sufrimiento de optar por la alteridad. Es lo que llama Levinas el sufrimiento por el sufrimiento del otro. En nuestro ADN ético, como profesionales, en nuestra deontología, todos los que nos hemos puesto a hacer una profesión sanitaria, somos conscientes que íbamos a topar con experiencia de sufrimiento de otros. Y entonces, no es que nos guste sufrir o ver el sufrimiento del otro, pero lo asumimos como mal menor por una cuestión de alteridad, de que el otro existe y entendemos que tenemos una responsabilidad con él, ¿vale? Pero es la única condición, desde mi punto de vista. Por tanto, estoy diciendo que el sufrimiento no es bueno, sino que en todo caso, en alguna ocasión será el mal menor. Es un poquito distinto. Bien, claro, esto a veces cuando uno se pone a reflexionar sobre ello, antes se decía el mal en el mundo, ¿no? Y se decía que en el mal en el mundo los responsables éramos las personas que no hacíamos bien las cosas. Se pasa a empezar a hablar del sufrimiento, que como el sufrimiento es inevitable, como que se nos exonera de nuestra responsabilidad frente al mismo. Esto hay un autor, Marquardt, que dice que hay un oculto delirio de inocencia. Todos víctimas. ¿Quién es el responsable? El sistema, la dirección, el pasado, el medio ambiente. Bueno, ¿qué pasa con tu responsabilidad como clínico? A lo mejor resulta que tienes algo que decir al respecto. Es una relación compleja, ¿vale?, entre el ser y el deber ser frente al sufrimiento, pero se supone que algo habrá que hacer. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? Pues vamos a ver, si somos muy conscientes que tenemos códigos deontológicos, que tenemos principios bioéticos que queremos seguir, es una obligación de primer nivel porque el sufrimiento es una experiencia maleficente. Y si es una experiencia maleficente, en torno a la enfermedad, no podemos mirar para otro lado, ¿de acuerdo? Luego es muy interesante desde la ética del cuidado. Porque desde la ética del cuidado, vamos a ver, si vosotros os ponéis a pensar en esa experiencia de sufrimiento personal que hayáis tenido, probablemente todos o casi todos, es una experiencia relacional. Que tiene que ver con algún problema con alguien, con la pérdida de un ser querido, porque en el fondo acaba siendo una experiencia profundamente relacional, lo cual quiere decir que desde la relación clínica yo puedo hacer cosas. Puedo gestionar cosas con respecto al sufrimiento y probablemente desde la ética del cuidado, que es una ética muy relacional, bueno, pues alguna cosa tendríamos. O la cuestión del sufrimiento y el sinsentido, ¿no? Porque hemos dicho que había un sufrimiento conectado existencialmente ante esas preguntas radicales que tiene el ser humano. Y nos podemos plantear tres cosas, ¿no? La diferencia entre tener sentido y dar sentido. Hay algunos autores, esta es una cita, que dice: la vida tiene sentido y eso lo que significa es que la propia vida tiene estructuras que le hacen inteligibles en el sentido de que anticipan una finalidad. Es decir, que el hecho de estar y de estar en el mundo tiene determinadas finalidades que luego nosotros vamos poniéndole nombres y que normalmente la gente tendemos a vivir porque tiene un determinado sentido vivir. El problema es cuando nos planteamos en eso de dar sentido. Yo no soy quien para darle sentido a alguien. Otra cosa es que en el acompañamiento, la propia presencia está mandando un mensaje sobre que tiene sentido el encuentro. Y desde la relación tú puedes gestionar la visibilización del sentido. No sé si me estoy explicando, esto es un poco lioso. Digo, la fuerza y el poder que tiene generar vínculos terapéuticos de acompañamiento que gestionan desde sí mismos la propia experiencia de sentido. Ahora, ante la pregunta de ¿el sufrimiento tiene algún sentido? Yo creo que no. Esto, Viktor Frankl, recordáis aquel psiquiatra que estuvo en Auschwitz y que ha escrito y tiene toda una línea que llaman la logoterapia, ¿no? Que es la terapia en función del sentido. Viktor Frankl solía decir en sus libros que podemos encontrar sentido en medio del sufrimiento. O sea, Auschwitz no tiene sentido, pero uno puede encontrar sentido en la experiencia de Auschwitz, que son dos cosas distintas, ¿no?
El cáncer avanzado que tiene ese señor no tiene sentido y en castellano se le llama putada. Pero uno puede encontrar sentido en la experiencia del cáncer, que son dos cosas distintas. ¿Vale? Bien, bueno, distintas reflexiones en torno a eso y algunas paradojas antes de pasar a otros. La paradoja de muerte y sufrimiento. Hay ocasiones que la muerte es la mejor liberación para la experiencia del sufrimiento. Y es muy paradójico, pero es así. El caso de aquel gallego tetrapléjico, ¿recordáis, no? Este hombre, lo único que le podía liberar de una experiencia profunda de sufrimiento era la muerte. Y eso podemos estar de acuerdo o no, pero hay veces que cuando el sufrimiento es refractario nos quedan pocas posibilidades, ¿vale? Es una paradoja, porque a veces la lucha contra el sufrimiento puede anticipar la experiencia de muerte y a la inversa. Sufrimiento y control. Aquí la reflexión va en la línea siguiente. Hay ocasiones donde hay síntomas que son refractarios y no se pueden controlar bien porque están escondiendo una experiencia de sufrimiento mayor. Yo tengo pacientes con un dolor refractario en la rodilla muy poco explicado, que mis compañeros médicos y los psicólogos y los del dolor están dándole vueltas, pero ayuda a que el paciente focalice la atención en la rodilla y no en la posibilidad de que se pueda morir. Porque eso es mucho más amenazante, ¿vale? O sea que en ocasiones, si tú le facilitas un buen control de síntomas, le jorobas, porque le pones delante la posibilidad de la muerte. Por tanto, también habría que ver y reflexionar más sobre esa cuestión. O lo de sufrimiento y bienestar, porque a veces es compatible. Y esto llama mucho la atención, porque uno piensa que afecta a toda la estructura de la persona. Depende. Hay veces que no. Hay veces que uno puede desear morir cuanto antes porque la experiencia de sufrimiento es muy potente, pero por otro lado está disfrutando de la visita de sus nietos. Y cuando alguien le dice, si estás disfrutando, ¿será que es que no? No, si es que son dos cosas distintas, ¿vale? Si es que las personas tenemos momentos durante el día, nuestra propia vida, y bueno, pues pueden ser compatibles, ¿vale? Bien, vamos a ver. El sufrimiento como experiencia de relación que hemos mencionado antes y algunas palabras con respecto a las alternativas al control. Para mí la clave es quitarnos de la cabeza la imagen del control del sufrimiento para pasar a una idea de acompañamiento de la experiencia de sufrimiento, sobre todo del sufrimiento inevitable, en torno a tres actitudes claves: comprensión, empatía y compasión. Comprensión porque igual que las personas necesitamos entender las cosas, también necesitamos sentirnos entendidos y que nosotros entendamos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? La empatía es muy brevemente pasa en las mejores familias. Yo siempre cuando sale el primer móvil agradezco a la persona que lo tenía porque nos avisa a los demás para cerrarlo. Eso es una mirada positiva de las cosas, ¿no? En vez de echarle la bronca, que es lo que es mi madre. Las generaciones vamos mejorando. Empatía. Vamos a ver, la empatía no es simplemente el escuchar bien. Yo tengo un amigo ya jubilado, hematólogo, un tío muy salado, y dice, yo Javier, chico, yo escucho muy bien, me decía a mí, porque yo pongo muchísima atención. Digo, a ver, tú tienes el síndrome del búho, le decía yo. Ojos bien abiertos, ¿no? Y fijando mucho la atención, pero eres incapaz de dar una respuesta empática. Dice, tío, yo soy así. Digo, vamos a ver, eso del yo soy así, todo se puede cambiar, ¿eh? Pasa que ya le pilló muy tarde y una neurona más anquilosada, ¿no? Pero la empatía siempre tiene la doble dirección. Yo capto en el otro. A ver, yo capto ayer en la enfermera que está poniendo el traje por primera vez, capto que hay unos hechos, unas emociones y unos valores. Capto que está muy asustada, que hay un hecho que es que por primera vez me pongo un traje frente a un lugar donde hay virus muy malos, ¿vale? Y capto también que esa niña asustada, esa joven asustada, tiene una generosidad en el alma que te mueres. Y entonces lo que simplemente hago es devolverle, le dije, imaginemos que se llama Cristina, ¿no? Mi otro nombre. Le dije, Cristina, ¿me dejas que te diga algo? Digo, lo primero, muchas gracias. Dice, ¿por qué? Digo, bueno, porque tengo aquí una chavalita delante, generosa como ella sola, que decide que su compromiso profesional es también cuidar a Teresa.
lo único que estoy haciendo es devolviéndole lo que es suyo, en una respuesta empática. Y además le valido el derecho que tiene al miedo. ¿Vale? La empatía es fundamental para el acompañamiento. Porque básicamente lo que le estás diciendo al otro es que escucho como valioso lo que tú me traes, porque te lo estoy devolviendo como algo que ha sido recibido. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la diferencia entre la empatía y la compasión? A ver, la palabra compasión tiene mala prensa cuando vamos al infinitivo, lo de compadecerse, porque da la impresión de que es que fíjate qué penita da, ¿no? La compasión es otra historia enormemente distinta. El antónimo de la compasión es la crueldad. El antónimo. Porque la compasión lo que añade a la empatía es que hay un compromiso de no abandono hasta los momentos más duros del proceso. Los creyentes católicos, yo soy católico, ¿vale? Y cuando hablamos de estas cosas desde el ámbito también de la experiencia de fe, yo les invito a que cuando aparece la palabra compasión en el Evangelio lo traduzcan por compromiso. Y es muy interesante porque a veces se entiende, es decir, que es que voy a estar contigo y voy a estar hasta el final. Y cuando un paciente sabe que el profesional no abandona, pero lo sabe porque lo siente, ¿vale? Desde luego la experiencia de sufrimiento es mucho menor. Muchísimo menor. Cuando te sabe disponible frente a poder vomitar su sufrimiento, frente a poder cagarse en lo más no sé qué, bueno, y que no le vas a juzgar. La actitud compasiva, de todas las maneras, también se entrena, ¿eh? Igual que se entrena la habilidad de buscar una vía central. Claro, yo cuando os veo buscar una vía central, digo, menos mal que Dios me ha dado las manos por puro acompañamiento. Porque si tengo que hacer yo eso, apague, vámonos. Y vosotros que lo hacéis todos los días, decís, joder, qué tontería dices, Javier. Pues bueno, la compasión pasa exactamente lo mismo. Lo que sí que exige es una predisposición ética. Claro, y la decisión consciente de no abandonar en los momentos de mayor sufrimiento. ¿Vale? 3 estrategias muy prácticas para empezar a trabajar todo esto, de cómo acompañar el sufrimiento. Pues mirad, una de ellas es formarnos en counseling, que es una estrategia comunicativa que maneja habilidades, actitudes, herramientas y que hay procesos formativos en esto. Una segunda es trabajar el modelo de toma de decisiones compartidas, porque nos coloca en condiciones de simetría moral. Yo antes os decía, toda decisión al final es una mezcla de indicación clínica y de elección biográfica. Y la cuestión es que si lo hacemos compartido, obviamente el paciente tiene la percepción de estar en el mismo barco. Y esa percepción de no abandono disminuye enormemente la experiencia de sufrimiento. Y luego además un estilo de relación clínica que sea deliberativo. Un breve apunte con respecto a eso. Emanuel y Emanuel han trabajado mucho 4 tipos de relación clínica, que lo habréis oído. El paternalista ya lo conocéis, que es todo para el paciente, pero sin el paciente. El informativo, que cada vez más residentes jóvenes lo tienen, y es que no se les corre ni el rímel, y simplemente informan de las distintas alternativas, y cuando el paciente dice, ya, pero ¿y usted qué haría? Yo lo siento, pero no voy a decir nada, porque no quiero condicionar. Te dice el residente. Ya, pero es que estoy muy asustado, de verdad, no me puede dar un consejo, no puede... Lo siento, pero yo le digo que llama, cuenta, no sé qué, el New England, no sé cuántos y tal. Y a partir de ello, el estilo informativo, dentro de poco les vamos a sustituir con un buen hardware y un buen software, ¿vale? Porque probablemente no necesitamos más, ¿vale? Pero cada día me preocupa más el estilo interpretativo, que es distinto al deliberativo. El interpretativo es el siguiente, es que yo que soy tu médico, o tu enfermero, tu psicólogo, tu lo que sea, que te conozco bien porque ya llevamos 7 meses de relación, que conozco muy bien este tipo de enfermedad y otros muchos pacientes y tal, ante estas circunstancias yo interpreto que lo que tú quieres es esto. El paternalista lo que haría es, lo que a ti te conviene es porque yo formulo los valores, los míos, que son los más importantes, o sea, como yo los asumo como míos, yo creo que lo que te conviene es eso. Pero el modelo interpretativo lo que dice, no, si lo que vamos a hacer es lo que él seguro que quiere, pero la enfermedad no le permite discernir bien qué es lo que necesita. Pero yo que le conozco bien y conozco bien la patología, interpreto que tú necesitas esto.
Yo lo que digo es, ¿y por qué en vez de interpretar, por qué no hablamos con él? Claro, ¿por qué no deliberamos? ¿Por qué no nos sentamos para hablar qué objetivos tenemos, qué miedos hay, qué dificultades, qué alternativas? Y dices que eso necesita más tiempo. Si tú tienes herramientas de counseling adecuadas, vas a optimizar mucho mejor el tiempo. Y además una buena estrategia deliberativa ahorra muchísimo tiempo, porque las cosas están encima de la mesa sin tapujo y con mucha delicadeza. Y porque se habla de valores. Y cuando introduces los valores explicitándolos en la relación clínica, la experiencia de sufrimiento disminuye porque uno sabe que no va a ser amenazado en sus valores, porque por lo menos han sido explorados. Cuando yo con un paciente le ofrezco hacer instrucciones previas, para mí la instrucción previa, además de ser un documento legal, sobre todo es una herramienta terapéutica que le da sensación de control al paciente, porque él me está contando qué quiere que se haga cuando él no lo pueda defender. Y lo que le estamos diciendo es qué bien que nos haces saber de tus valores para la toma de decisiones si tú no lo puedes defender en algún momento. Bien, estamos ya terminando, Paso 5 minutos de la hora prevista. Estamos ya terminando. Otro enfoque que nos ayuda, o que nos puede ayudar, es el modelo del sanador herido. Hay un libro de Henry Nouwen muy interesante, muy breve, que yo sugeriría que os hicierais con él, porque, a ver, a nosotros cómo se nos ha formado. Yo os cuento a mí como psicólogo. Yo como psicólogo lo que me dicen es: tú en la consulta, bata blanca, bien pulida, bien planchada, faltaría más, mesa en medio, ¿vale? Y que claramente tu objetivo es el problema que hay, pero, a ver, eso, bueno, un profesor me llegó a decir que si en la primera entrevista un paciente lloraba, que yo lo que tenía que hacer era cambiar de conversación para no reforzar sus lágrimas. En aquel momento yo era bastante más prudente que ahora y me callé. Pero yo creo que es no entender nada de la experiencia de sufrimiento de las personas. Es cierto que a veces podemos reforzar conductas que no son adecuadas, pero habrá que acoger esa experiencia de sufrimiento en esos lloros, ¿no? Lo que se está planteando desde el sanador herido son condiciones de simetría moral. Hay una asimetría enorme porque él viene con enfermedad y yo estoy sano y tengo unos determinados conocimientos. Pero Pepe, que es ese enfermo con linfoma, lo que tiene es parte sana y tiene heridas. Su herida es el linfoma, sus miedos, que está separado de la mujer y siente que hay poco apoyo social, pero tiene capacidades, tiene valores, tiene historia, tiene determinados bienes económicos, tiene una prima en Cuenca que le ayuda, yo qué sé. Pero es que Javier, que es su terapeuta, tiene capacidades y se ha formado y tiene experiencia y revisa casos y no sé qué, no sé cuántos, y tiene familia de apoyo y amigos y no sé qué. Pero además Javier tiene heridas, claro. Y si ese paciente que tengo delante tiene la misma edad y se parece hasta físicamente algo a mi hermano el mayor, pues a lo mejor resulta que a mí eso me toca algo que no he conectado mucho con ello. O me está hablando de mi miedo a no sé qué, que es una cosa que no tengo suficientemente resuelta, claro. Si yo he profundizado en mis heridas y en mis capacidades en el encuentro clínico, probablemente voy a ser mucho más sensato, porque no estoy poniendo en el otro lo que es mío. Eso es muy fácil caer en ello, ¿vale? Sobre todo cuando nos protegemos, los clínicos, ¿de acuerdo? Entonces, el planteamiento de sanador herido, lo que dice es que yo puedo aprender de las capacidades del otro, puedo ayudarle a que sus heridas, en la parte que yo aporto diferencial, sean sanadas y sobre todo que yo conecto también con sus capacidades. Porque al final si sale adelante es por lo que él haga. Biográficamente es por lo que él haga. A no ser que yo quiera que acabe dependiendo de mí. En la carrera, en la facultad, ¿os han enseñado alguna vez cuántas horas habéis utilizado para detectar capacidades de los pacientes? Nada. ¿Y para detectar síntomas y signos? Cientos de horas. ¿Sabéis por qué? Porque vosotros sois la parte sana de la relación y él es la parte enferma de la relación. Porque nos están enseñando una manera de ejercer el poder en la clínica. Lo que plantea el enfoque del sanador herido es que somos dos sanadores heridos que nos encontramos. Distinto, ¿eh? Muy distinto. Y eso nos genera a nosotros más miedos, porque no estamos acostumbrados a eso.
Pero igual que no están acostumbrados en la universidad, esta será de las pocas aulas que están planas. Porque normalmente una universidad, como Dios manda, tiene un sitio de arriba que se note muy claro quién es el que manda. Pero como en las iglesias, los púlpitos, como en los jueces, si os fijáis las tres grandes profesiones, curas, jueces y médicos, es decir, los que intervienen en la regulación de la vida, en lo corporal, que sois vosotros, en lo social, que son los jueces, y en lo espiritual, que son los curas, tienen las mismas características. Lenguaje que no entiende ni Dios, excepto en el caso de los curas. Que Dios sí que lo entiende. ¿Vale? Una vestimenta particular del propio... ¿Vale? En fin, bueno, no vamos a seguir por ahí, que si no... Pero son maneras que tenemos de protegernos, de intentar gestionar el poder en la relación de una manera particular. Y luego que no se nos olvide que el sufrimiento tiene una dimensión estructural y social. Claro. Es decir, que el sufrimiento de Teresa y de todo lo que le acompaña tiene que ver con decisiones muy concretas, como es cambiar el Carlos III, que había una decisión de hace un año, de convertirlo en un centro de media y larga estancia cuando era el centro de referencia de enfermedades infecciosas, que tiene que ver con que en la Comunidad de Madrid, hace 4 años, los políticos decidieron que ya se cargaba el Instituto de Salud Pública. ¿Vale? Es decir, que el sufrimiento que hay alrededor de todo eso tiene también razones estructurales y sociales. Y los clínicos podemos decir que eso no tiene que ver con nosotros. Pues yo no tengo nada claro, ¿eh? Porque somos ciudadanos. Y a veces tenemos una cercanía con la realidad que nos permite también poder intervenir de una manera diferencial. Prudente, pero diferencial. La hermana Paciencia, esta no es una cita de ella, pero podría serlo, ¿no? Que es preferible sufrir la injusticia que participar en ella. Es decir, la hermana Paciencia, probablemente sin pretenderlo, nos ha llevado a muchos a hacer una reflexión sobre cómo se ejerce la justicia en la distribución de los recursos. Y lo ha dicho sin palabras, lo ha expresado con su propia decisión vital, ¿no? Y de esa manera está visibilizando un problema serio. De hecho, el otro día me decía un buen amigo: oye, ¿tú crees que a la hermana Paciencia le habrán dado la cartilla sanitaria? ¿O será una inmigrante sin papeles? Yo estoy convencido de que es una inmigrante sin papeles. La conocí el otro día y me hice una foto con ella, pero no se lo pregunté porque tampoco hay que entrar el primer día así. Porque en el servicio en el que yo trabajo en hematología estaba donde le estaban sacando los anticuerpos y tal, ¿no? Entonces me enteré que estaba allí y fui a darle un abrazo. Y le dije: hermana Paciencia, quiero que sepa que soy el presidente del club de fans de la hermana Paciencia. Se partía, es una tipa súper divertida. Tienes que ver fotos de ellas, es impresionante. Bueno, pues fijaros, una mujer que no entra en historia de la estructura, cómo determinadas conductas ayudan a visibilizar problemas que son de estructura, ¿vale? Y eso ayuda a disminuir el sufrimiento. Bueno, ¿queréis ser profesionales de excelencia para manejar el sufrimiento? Este es un hospital de excelencia, ¿no? Eso dirá el señor Boy, ¿no? Que sois de excelencia vosotros, o sois unos comarcales como los de excelencia, ¿no? Como Dios manda. Vale. Un profesional de excelencia no se queda en los mínimos. Indico la medicación, deprido las úlceras, ¿vale? Aspira a los máximos, ¿vale? Un profesional de excelencia acompaña la experiencia de sufrimiento, el encuentro con el límite y la pregunta por el sentido. Y cuando alguien le está diciendo no puedo más, creo que es mejor tirar la toalla, en vez de irse, se sienta y le dice: no sé bien cómo ayudarte, pero creo que me estás diciendo algo importante. Fíjate que es sencillo, ¿eh? No es tan complicado. Lo que le estás diciendo es que vamos a conjugar el verbo estar, porque me está diciendo algo muy importante y si me lo está diciendo a mí es porque necesita expresarlo. ¿Vale? Un profesional de excelencia frente a las estructuras injustas recupera la conciencia crítica como instancia rebelde. Claro. El silencio nos hace cómplices. El silencio, cuando hay experiencias de injusticia que generan sufrimiento, nos hace cómplices. Otra cosa es que habrá que gestionar
la palabra y gestionar las acciones con cabeza y con prudencia y sin buscar culpables y buscando soluciones, ¿vale? Pero si no, al final entramos en lo que es más inhumano, que no es el odio, sino que es la indiferencia. Eso es lo único que no es humano, ¿vale? Yo puedo entender que haya odios, si a mí alguien ha violado a mi hija y entonces intento buscar no sé qué y lo mato, cargado de odio, no se justifica, ¿vale? Pero se puede entender que es una reacción humana. La indiferencia es lo más antihumano. Y cada día tenemos más riesgo de acabar siendo indiferentes. El profesional de excelencia sabe justificar y hacer excepciones a un riesgo de ser criticado. Claro, porque en muchas ocasiones, cuando haces cosas que se salen de la norma habitual del servicio, te señalan. Y de repente estás escuchando de una manera especial, no sé qué, con un paciente, ¿te van a pagar la misma a final de mes? ¿No habéis oído esa expresión? Y es curioso porque no le sale el tumor en la garganta cuando lo dice, ¿no? Pero, oye, lo dice. El profesional de excelencia, además, tiene iniciativa, tiene imaginación para resolver dificultades, porque precisamente sabe que el protocolo es un medio y no es un fin en sí mismo. Ya con el segundo del teléfono no le aplaudimos tanto. Simplemente le decimos que encantados de conocerte, pero poco más. ¿Vale? Oye, con qué tranquilidad lo ha hecho, sin angustiarse y buscando... Yo lo agradezco, ¿eh? Bien, ya vamos terminando. Queremos ser profesionales de excelencia, pero también equipos de excelencia. Vamos a ver, un equipo de excelencia aborda explícitamente la cuestión del sufrimiento. O dicho de otro modo, mañana en la propia sesión clínica, me imagino yo que si estáis en equipos de excelencia, oye, ¿nos hemos planteado cómo abordamos el sufrimiento en nuestro servicio? Explícitamente. Porque si no acaba siendo mirar para otro lado. O acaba siendo pensando que es una iniciativa personal y punto. Y estamos en una institución que quiere ser de excelencia. Un equipo de excelencia integra en el equipo profesionales expertos en gestión emocional. Alguien puede decir, claro, ¿qué va a hacer un psicólogo? Reivindicar que haya más psicólogos. Pues no estoy hablando de eso. Me da igual quién sea el profesional. Pero es muy importante porque es muy difícil gestionar las cuestiones del sufrimiento ante la enfermedad, ante la muerte, ante la limitación, si no hay una buena gestión de las emociones. De hecho, lo que nos mueve a las personas son las emociones y los valores. Y tercero, como equipo no se hace cómplice del sufrimiento, añadido que provoca la injusticia. Yo no sé cómo tenéis la reglamentación legal en torno a la ley, al Real Decreto Ley 16/2012, que dice que las personas sin papeles solamente serán atendidas por el sistema público en urgencias, embarazadas o menores de 18 años. Claro, cuando nosotros hemos tenido a una mujer africana con una leucemia y sin papeles, una leucemia, no, era un linfoma no Hodgkin, perdón, un Hodgkin de los de muy buen pronóstico, además, eso no se resuelve a golpe de urgencias. Eso se resuelve con una quimioterapia pautada, con una medicación de apoyo, bueno, todo eso que sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si queremos ser un equipo de excelencia? Decir que yo me someto a lo legal y punto, o buscar alternativas. La alternativa que hemos buscado en el Hospital de la Paz, yo formo parte del Comité de Ética, ha sido hacer un documento que ya ha sido pasado a dirección, que la dirección lo ha aprobado y que estamos viendo ahora cómo gestionarlo operativamente, donde se pide explícitamente que haya un criterio de atención ineludible, que es el riesgo vital a corto y medio plazo. Es decir, que cuando hay posibilidad de muerte en el medio o largo plazo, se necesita atención continuada y sistemática. Si viene por los juanetes o por la dislocación del codo, yo tendría una opinión, pero hay determinadas líneas rojas que no se pueden pasar. Y un hospital de excelencia no puede permitir que la gente se le muera estando en el territorio en el que estás pudiendo sacarlo adelante. Eso lo hacen los americanos, pero que yo no quiero ser de los USA.
¿vale? Que nuestra tradición habla de un sistema que entiende que la atención es universal. ¿Qué ahora dicen que no puede ser? Que podríamos discutirlo. Pues mire, cuando hay riesgo vital en el corto y medio plazo, eso no es de recibo. Y no puede haber un equipo de excelencia que entiendo que no lo reivindique. Porque la deontología profesional nos dice que no podemos mirar para otro lado ante un paciente que tenga ese tipo de patologías. ¿Vale? Hay experiencias de algunos equipos asistenciales que nos confirman que es posible. Los cuidados paliativos en el ámbito hospitalario, yo sé cómo funciona aquí Antonio y su equipo, la gente nuestra de La Paz también funciona con estos esquemas. Es decir, que hay maneras de entender las unidades para personas con Alzheimer que cada día van incorporando más que la experiencia de sufrimiento del otro está en la cartera de servicios. Nos lo diga o no el sistema, ¿no? Que no se puede mirar para otro lado. Por tanto, ¿controlamos el sufrimiento de los hospitales? Pues yo creo que no podemos controlarlo. Entenderlo por control es erradicarlo y tenerlo todo muy al quite nuestro. Pero sí tenemos la responsabilidad y las herramientas, tanto institucionales como profesionales, para prevenirlo, gestionarlo y acompañarlo en función de las necesidades y de los valores de las personas. Y termino con esta cita de Levinas, que a mí cada vez que la leo me pone los pelos de punta al cabrito de él. Y es que la justificación del sufrimiento del prójimo es la fuente de toda inmoralidad. Si lo que yo digo es lo siento que esta monja sea negra y guineana y que por tanto no venga, y justifico la justificación del sufrimiento del otro, creo que es la fuente de toda inmoralidad y a partir de ahí cualquier cosa. Muchas gracias. Creo que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención, creo que no muchas, porque si no sufrirá porque perderá el tren, ¿eh? Pero creo que para 2 o 3 intervenciones. Si alguien quiere... A mí me gustaría hacer un comentario, en primer lugar, felicitar. Y otro el comentario que me gustaría hacer es que creo que a nivel hospitalario, sobre todo, se tiene muy en cuenta o se focaliza el sufrimiento o el sufriente en las situaciones terminales o muy traumáticas, y me parece que el sufrimiento está en las personas que acuden al hospital. Yo trabajo con pacientes crónicos y tienen el sufrimiento, su sufrimiento. Y otra cosa que me parece muy importante de lo que has comentado es que decías que el buscar sentido. Entonces, en ese buscar sentido diría 2 cosas. Una es su sentido, no mi sentido. Y la otra cosa, su ritmo, no el mío. Y esto es mal aceptado, porque proyectamos muchísimo nuestro propio sufrimiento. Gracias. Por ejemplo, mira, es muy interesante lo que plantea, lo de los ritmos, ¿no? Los psicólogos sabemos que ante una mala noticia hay un proceso de adaptación. Entonces, no por el hecho de que se lo hayas contado y que esté informado, significa que va a reaccionar en función de lo que le has informado. Entre otras cosas porque se puede producir un factor de negación. El ejemplo de Teresa, que es muy claro, ¿no? Cuando Teresa empieza con décimas y llama por teléfono al Hospital del Rey, al Carlos III estando en su casa, y le dicen, bueno, pero es que la fiebre que tienes todavía no está en el umbral que estaba marcado entonces, que era 38,8, entonces estate tranquila, porque estoy seguro que no, le tranquilizan y tal. Entonces, inmediatamente se va a depilar y se va a su médico de atención primaria que le dé algo para la poquita fiebre que tiene. Y no se le ocurre decirle a la médico de primaria que está allí ingresada, ¿no? No se le ocurre decirle que, oye, que yo estoy trabajando con... ¿Por qué no se le ocurre? ¿Porque sea mala? No, porque si conocemos los procesos de adaptación, sabemos que está haciendo una negación ante la mala noticia que puede ser que no puedes registrar aquí y que puedes estar infectada de ébola. Entonces, eso hay que conocerlo para que respetemos los procesos de adaptación. Obviamente sabemos que a veces las negaciones pueden ser adaptativas o desadaptativas, y si son desadaptativas las confrontaremos, pero habrá que respetar también esos ritmos, ¿no? En vez de llamarla mentirosa, que es lo que se le ha llamado.
Tienes toda la razón. Por allí sí. Con los datos que me das, sí que decir, porque eso está muy estudiado, que hay una correlación clara entre estímulos estresantes y funcionamiento del sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay correlación, otra cosa es que podamos establecer causa-efecto. Yo creo que cuando hay cosas que no nos cuadran en la línea de la causalidad, tendremos que pasar a complejizar las cuestiones, ¿no? En el ámbito clínico-médico nos cuesta mucho aceptar las variables más psicológicas, más emocionales, como cofactores que estén ahí influyendo, ¿no? Eso tiene que ver, entre otras cosas, con la omnipotencia de una medicina occidental fantástica que puede prácticamente con todo, o con muchas cosas, ¿no? Y es tan importante por eso que empecemos a hacer trabajo interdisciplinar real donde podamos oír otra manera de ver la realidad, ¿no? Yo también diría que desde el punto de vista ético, a mayor invasividad o radicalidad o irreversibilidad de una decisión, ¿no? Cuanto más es de eso, más responsabilidad moral hay de buscar alternativas previas para que esa decisión acabe siendo de último recurso. ¿Me he explicado? ¿No? Cuanto más radical es más como mal menor. Entonces, si previamente hay otras alternativas que probablemente es ayudar a ver cómo se maneja esta situación de estrés o qué herramientas se le puede dar para que lo pueda manejar, pues probablemente son cursos de acción intermedios indicados. Luego, como todo en la vida, habría que entrar más en datos concretos de esta persona.